Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy, un programa especial sobre un hecho histórico: el cónclave. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Estado Crítico. Mi nombre es Omar Aguilar Naim, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Y pues bueno, hoy si bien es cierto que se nos avecina un hecho histórico que de hecho ya está sucediendo en este momento, y estaremos hablando de este proceso tan importante para la selección a el nuevo mando de la Iglesia Católica, que es el cónclave. Trataremos de hacer una reseña histórica de todo lo que ha sido el cónclave, y pues bueno, es uno de los procesos de elección más antiguos y enigmáticos del mundo. El cónclave papal es un ritual que ha definido el rumbo de la Iglesia Católica por siglos, y que es inevitablemente un hecho de relevancia y con historia mundial. Pues bueno, hay muchas especulaciones en este momento sobre quiénes podrían ser, pero vamos a explorar cómo se elige a un papa, quiénes participan en el proceso y quiénes son los principales posibles, candidatos a ocupar el trono de San Pedro en un futuro bastante cercano. Es un proceso lleno de simbolismos, secretismo y por supuesto política eclesiástica al más altísimo nivel. Pero a ver, para entender el cónclave debemos remontarnos a los orígenes. La palabra cónclave, ¿de dónde proviene? Proviene del latín, que es cum clave, que significa con llave, y refleja perfectamente la naturaleza de este proceso: los cardenales encerrados bajo llave hasta que se elija a un nuevo papa. Pero la historia del cónclave no siempre fue tan ordenada como hoy hemos visto en los medios y como hoy la conocemos. Durante los primeros siglos del cristianismo, los obispos en Roma eran elegidos por el clero y el pueblo de la ciudad, siguiendo un modelo similar al de otras comunidades cristianas primitivas. El primer gran cambio vino con el Papa Nicolás II en 1059, quien estableció que serían los cardenales quienes tendrían la responsabilidad principal en la elección papal, reduciendo la influencia de emperadores y nobles. Sin embargo, el verdadero nacimiento del cónclave, como lo conocemos el día de hoy, esto sucede en 1274, después de que hubo un escándalo muy grande. La sede papal había estado vacante por casi 3 años. Este fue el momento en donde había mucha polarización entre los dos grupos, y casi 3 años no podían lograr los cardenales ponerse de acuerdo. Y bueno, los habitantes de Viterbo, hartos de que no había una decisión por parte de los cardenales, llegaron a encerrar a los cardenales en el palacio papal. Les redujeron la alimentación, el pan, el agua, incluso les quitaron el techo del edificio para poderlos exponer a la intemperie y forzarlos a que tomaran una decisión, todo con el objetivo, de motivarlos, sí podemos hablar de esto como una motivación, por supuesto, a que justamente decidieran de quién iba a ser el nuevo pontífice. Esta situación lleva al Papa Gregorio X a institucionalizar el cónclave. Los cardenales serían encerrados con condiciones cada vez más austeras conforme pasaran los días sin una elección, una medida que sin duda iba a ser drástica para evitar que hubiera vacantes tan prolongadas. Pero a lo largo de los siglos el proceso ha experimentado numerosas reformas.
el Papa Pablo VI en 1970 estableció que solo los cardenales menores a 80 años pueden votar. Por eso vemos que al día de hoy solamente va a haber 133 cardenales que son elegibles, es decir, que tienen menor edad de 80 años y pues bueno, en este momento esos pueden votar y evidentemente pueden ser votados. El Papa Juan Pablo II en el 96 simplificó todavía más las opciones de elección, dejando solo la votación por escrito y bajo un escrutinio secreto. El Papa Benedicto XVI, tras su histórica renuncia en el 2013, modificó también las normas para poder permitir adelantar el cónclave si todos los cardenales electores estaban presentes, lo que facilitó la rápida elección del Papa Francisco. El cónclave es un proceso, a mí me parece fascinante, porque mezcla pues muchas tradiciones centenarias con estrictísimas medidas de seguridad ahora modernas, y bueno, esto sin lugar a dudas comienza con la muerte o con la renuncia de un papa, y lo que da inicio a que, digamos, está la sede vacante y el puesto de más altísimo nivel en el clero católico vacante. Recordemos que el catolicismo tiene más de 1.500 millones de feligreses. Sin duda es un poder inmesurable el que se siente así. Yo no sé cómo podría estar dentro del cónclave, dentro de la Capilla Sixtina, con todas estas situaciones políticas, conversaciones, y seguramente por eso se hablan de muchos temas de quiénes podrían ser los elegibles, y seguramente también en la elegibilidad buscan a un personaje que pueda ofrecer, digamos, esa continuidad para el papado anterior, en este caso para el del Papa Francisco. Durante el periodo del Camarlengo, actualmente el cardenal Kevin Farrell verifica oficialmente que, pues bueno, que esté muerto el Papa, destruye el anillo del pescador, que lo acabamos de ver apenas hace unos días, que es el sello personal del Papa, en donde simboliza que se acabó su papado y se acabó el pontificado, es decir, el fin de esa autoridad. Los cardenales de todo el mundo viajan a Roma para reuniones privadas que les llaman congregaciones generales, que acaban de pasar también, en donde se discuten los desafíos que enfrenta la Iglesia, discretamente evalúan los posibles candidatos. En estas congregaciones generales acaban de hablar de temas interesantes, como sin duda el tema de la continuidad de las políticas, digamos, del Papa Francisco para el manejo del catolicismo o del clero, el tema de los abusos sexuales, el tema de los migrantes también habló en estas congregaciones. Y bueno, pues en estas pláticas justamente arreglan cómo vienen las cosas hacia adelante, qué necesita la Iglesia. Al final de cuentas, la Iglesia lo podríamos ver también como una agrupación de alguna u otra manera política. Hay diferentes corrientes de pensamientos, hay diferentes actores, por supuesto, hay diferentes realidades, están los cardenales prácticamente de todo el mundo y todos tienen una visión, pero habrá que unificar, digamos, esa visión a lo que realmente la Iglesia va necesitando, y en razón de esto tomar la mejor decisión para seleccionar a quien, digamos, será el pontífice y un nuevo papado. El día del cónclave, los cardenales, como ya les había dicho, menores a 80 años, hay un total ahorita, me parece que de 200 cardenales,
se reúnen en la Capilla Sistina, juran mantener un secreto y se aíslan completamente del exterior. El aislamiento es extremo, se barre completamente la Capilla Sistina, se buscan dispositivos electrónicos, se instalan ahora inhibidores de señales y los cardenales deben entregar absolutamente todos sus teléfonos, aparatos electrónicos, tabletas, etc. Es decir, solamente ellos quedan y viven en la casa de Santa Marta, donde todo el proceso, digamos, se lleva ahí y no hay un contacto exterior. Cada día realizan hasta posiblemente 4 votaciones, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Claro, esto seguido seguramente de muchas pláticas y de muchas situaciones durante las votaciones o durante el encierro. Cada cardenal escribe en una papeleta: elijo in sumum pontifice, o sea, elijo como sumo pontífice, seguido del nombre de su candidato, y deposita la papeleta en una urna. Son unas urnas redondas que van ahí. El Papa, para poder ser elegido, pues necesita 2/3 de los votos. Después de cada ronda sin resultado, las papeletas se queman con químicos que producen humo negro visible desde la plaza de San Pedro. Cuando hay elección, el humo es blanco. Y bueno, ahí viene el famoso anuncio desde el balcón central de la Basílica de San Pedro: Habemus Papam, que significa tenemos Papa, seguido de la presentación del nuevo pontífice, quien hay y al que ha sido elegido, y elige un nombre papal, es decir, el nombre que va a representar su mandato o su papado para el mundo. Uno de los datos curiosos es que el cónclave más largo de la historia duró casi 14 días y requirió de 75 votaciones. Este fue en 1831, cuando se eligió al Papa Gregorio. En contraste, el cónclave que eligió a Pío XII en 1939 duró solo un día, con absolutamente nada más que 3 votaciones. Es decir, la elección de Pío XII fue muy, muy rápida en relación a lo que de manera normal o de manera natural se lleva a cabo un cónclave. Como mencionamos, pues bueno, actualmente hay 133 cardenales que están siendo elegibles y que están eligiendo a quién va a ser el propio sucesor, y que tienen estos el derecho a voto. Todos tienen que ser menores a 80 años, como ya les había comentado. Y bueno, este colegio cardenalicio es extremadamente diverso, reflejando cambios que el Papa Francisco implementó durante su pontificado. Francisco nombró aproximadamente al 67% de los cardenales electores actuales, lo que inevitablemente tendrá una influencia en la elección de su sucesor. Creó cardenales de regiones tradicionalmente pues subrepresentadas, como Asia, como África y como Oceanía. De ahí es de donde vienen algunos de los nombres que suenan muy fuerte para poder suceder al Papa Francisco. La distribución geográfica actual muestra que ha habido un cambio significativo. Europa, que históricamente dominaba el colegio cardinalicio, ahora representa aproximadamente solo el 40% de los electores. América Latina tiene el 18% aproximadamente, Norteamérica el 13%, Asia un 16%, África un 12% y en Oceanía apenas alcanza un 1%. El cambio demográfico refleja que la visión del Papa Francisco era de una iglesia de periferias, reconociendo el crecimiento del catolicismo en el hemisferio sur mientras disminuye en Europa y Norteamérica. El otro de los aspectos interesantes en la formación de estos cardenales es que nombró a muchos con experiencia pastoral directa,
no solo aquellos que tenían carrera en la curia romana o en la diplomacia vaticana, lo que los hace papas, pues digamos, o elegibles papas como mucho más cercanos a la gente. Y si bien no existen en este asunto partidos formales dentro de un colegio cardenalicio, podemos identificar claramente las tendencias, ¿no? Los cardenales que apoyan las reformas de Francisco, otros que son más conservadores, que van a favorecer un enfoque mucho más tradicional, y un grupo significativo de gente moderada, es decir, personas un poco más de centro, que podrían inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Aunque está prohibido hacer campaña abiertamente para ser papa, pues de hecho existe el dicho de quien entra papa al cónclave sale cardenal. Hay figuras que se perfilan como potenciales sucesores del Papa Francisco. En primer lugar, creo que debemos de mencionar por su relevancia, digamos, tan rápida, tan abrupta, la del cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas. Es conocido como Francisco de Asia, tiene solamente 67 años, es prefecto del dicasterio para la evangelización y combina carisma personal con experiencia curial y pastoral. Otro de los candidatos destacados es el cardenal Pietro Parolin, que lo hemos oído, digamos que ese podría ser el más elegible, el más favorito, si pudiéramos hablar de favoritos, que es el secretario de Estado del Vaticano. Él tiene solo 69 años, es italiano, representa la continuidad institucional pero con apertura a reformas. Su experiencia diplomática es y ha sido considerada como un activo importante en los tiempos geopolíticos completos. Pietro Parolin es uno de los grandes elegibles para suceder a Francisco. Y también hay que recordar que hay muchas corrientes sobre que dentro del colegio cardenalicio quieren que regrese, digamos, el papado a Europa, ¿no? Entonces, pues bueno, él es uno de los principales exponentes. Y en cuestión de América Latina, pues bueno, se hablan de algunos, ¿no? El cardenal Oscar Rodríguez María de Honduras, ya no es elegible, pero podía haber sido una de las figuras en base al derecho canónico. Ahí tiene otro tipo de datos que pueden ser interesantes. Pero figuras como el brasileño Odilo Pedro Scherer, de 75 años, podrían representar al continente con más católicos del mundo. También algo que ha llamado muchísimo la atención son estos dos cardenales de África. Son candidatos como el cardenal Peter Turkson de Ghana, de 75 años, quien dirige el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, o el cardenal Robert Sarah, que es de Guinea, que tiene 79 años, que es conocido por sus posiciones teológicas pues un poco más conservadoras. En Europa, además de Parolin, destacan algunas figuras como el cardenal Matteo Zuppi de Italia, 69 años, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y mediador en conflictos internacionales. El cardenal Jean-Claude Hollerich de Luxemburgo, de 66 años, que es el relator general del sínodo sobre la sinodalidad. Norteamérica también tiene sus figuras, como el cardenal Blaise Kupik de Chicago, con 77 años, que fue o ha sido un reformista cercano a Francisco, o el cardenal Sean O'Malley de Boston, con 80 años, quien ha liderado esfuerzos contra el abuso sexual. En fin, pues bueno, hay muchos otros candidatos de perfil un poco más bajo que podrían sugerir algo de consenso, como Christoph Schönborn de Austria, que tiene 79 años. Él es más intelectual, un poco respetado por los conservadores y progresistas, o el cardenal Mario Grech de Malta, que es el secretario general del Sínodo de los Obispos. En fin, como ven y como en cualquier elección, pues bueno, hay candidatos, hay preferencias, hay convicciones
y en este caso hay una misión pastoral que hay que cumplir por el mundo, así es que sin duda los cardenales tendrán que salir con una opción que represente a la iglesia moderna, a la iglesia que se ha transformado y que sin duda ha estado buscando a lo largo de mucho tiempo, y yo diría que con mucha batalla para poderlo lograr, de que sigan llegando a la iglesia más personas alrededor del mundo. Pues bueno, el tema es que en el caso de el sucesor de Francisco, pues va a enfrentar desafíos que me parecen importantes que hay que recalcar. Uno, la continua crisis de abusos sexuales, el declive de vocaciones de Occidente, la tensión entre tradición y renovación y la relevancia de la Iglesia en una sociedad cada vez más secularizada. También tiene que continuar de redefinir el proceso sinodal iniciado por Francisco para gestionar las divisiones internas sobre temas como la liturgia, el papel de la mujer en la iglesia, que me parece que ha sido eso, digamos, de lo más revelador de Francisco, y la pastoral para divorciados vueltos a casar y personas de la comunidad LGBTQ+. Bueno, pues a nivel geopolítico tendría que abordar las relaciones con China, la guerra con Ucrania, los conflictos del Medio Oriente y el papel de la Iglesia ante la crisis climática y las crecientes desigualdades globales. Así es que no la tiene fácil. Un papa no es solo un líder espiritual de 1.500 millones de católicos, sino también tendría que ser la voz moral en el escenario mundial y el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Es una responsabilidad inmensa, y es por eso que la gran mayoría de los cardenales pues no quieren entrarle al tema, porque de verdad es un tema bastante yo considero complicado. Es echarse demasiada responsabilidad al hombro en cuestión de los feligreses, en cuestión del mensaje mundial, en cuestión de la intervención con los países que tienen guerras, que tienen cosas, en fin, es un tema muy complicado. Pero bueno, pues el cónclave es mucho más que un proceso de elección. Es un momento de reflexión profunda sobre el rumbo de la institución que sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. Y si bien podríamos analizar tendencias, candidatos, y la historia nos ha demostrado que, pues bueno, el Espíritu Santo o la dinámica interna del cónclave, según se prefiera ver, suele dar sorpresas, como la del cardenal Ratzinger cuando fue elegido como Benedicto XVI. Él decía que el viento del Espíritu sopla donde quiere. Hasta que no llegue este momento que estamos por vivir, pues bueno, hay un gran legado del Papa Francisco en su pontificado, y deja una huella sin duda indeleble en la Iglesia, y pues ahora están preparando el terreno para lo que venga después. Amigos, pues muchísimas gracias. Esto fue el programa de hoy de Estado Crítico. Si les gustó este programa, por favor, compártanlo, denos un like, suscríbanse al canal, por favor, que estaremos viendo muchas cosas muy interesantes preparadas para todos ustedes. Mi nombre es Omar Aguilar Naim. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.